Soy Raquel, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de las emociones en la infancia y la adolescencia. Las emociones. Todas las personas nacemos manifestando 5 emociones básicas, ¿vale? Que son estándar en todas las culturas, todos los niños desarrollan esas emociones, que las conoceréis. Son la alegría, la rabia, la tristeza, el asco y la sorpresa. Conforme los niños van creciendo, conforme a las experiencias a las que viven, van desarrollando otro tipo de emociones que nos ayudan a responder a todos los acontecimientos que van sucediendo y muchas veces ayudan incluso a defendernos y no mostrar las emociones primarias, ¿vale? Porque puede ser como exponerse a excesiva vulnerabilidad. Entonces, sobre las emociones secundarias, algunos autores no se ponen de acuerdo, pero se han especificado que la vergüenza, la culpa, el orgullo, el placer y los celos son también emociones que, aunque no nacemos con ellas, las desarrollamos casi todas las personas. Tenemos más, como por ejemplo la apertura a los nuevos estímulos o tolerancia a lo desconocido. Es decir, hay niños que, si nos damos cuenta, cuando viene una persona que no conocen o tienen una comida que no conocen, muestran rechazo desde el principio, y hay otros que son más abiertos a experimentar, ¿vale? Tenemos también la regularidad de las actividades vitales. Por ejemplo, hay niños que, digamos, comen, duermen más o menos en el mismo intervalo horario siempre, y hay bebés que son un poquito más irregulares, ¿no? Que a lo mejor un día se despiertan muchas veces, otro día se despiertan muy poco, lo cual es un poquito más trabajoso para los padres. Otra característica es la capacidad atencional a la hora de entretenerse con algún estímulo. Hay bebés o niños muy pequeñitos que son capaces de entretenerse con el mismo juguete mucho tiempo, y hay otros niños a los que hay que estar cambiándoselo porque se aburren, se cansan, no quieren y, digamos, se muestran un poquito más irritables si no se les va cambiando, entreteniendo con frecuencia. Entonces, a partir de estas características podemos agrupar a los bebés, sobre todo, porque ya decimos que es desde el nacimiento, en 3 tipos de temperamento. El temperamento fácil, que son los niños que son predecibles, tienen unos ritmos estables, son abiertos a las cosas desconocidas, son capaces de entretenerse bastante tiempo con el mismo juguete, no son excesivamente inquietos, ¿vale? Entonces son niños que para los papás y las mamás resultan un poquito más fácil de cuidar o de sobrellevar el día a día. Ahí estaría más o menos el 40% de los bebés. El temperamento difícil lo caracterizan niños que tienen unos ritmos más irregulares, que sus reacciones emocionales son más intensas, se frustran muy rápido, son más sensibles, se asustan, entonces lloran con mucha frecuencia, no les gusta mucho lo desconocido o tardan más tiempo en adaptarse y muestran reacciones negativas con más frecuencia. Entonces, con los niños de temperamento difícil, pues se necesita mucha paciencia, y si no tienen mucha paciencia los papás, pues puede ser que a lo largo del tiempo esas reacciones negativas digamos, dificulten la gestión emocional y la hagan que experimenten más emociones negativas. Y luego tendríamos el temperamento lento o apático, que son niños que se muestran un poco indiferentes ante el entorno, no muestran mucho interés ante la gente, pero aunque la conozca o no la conozca, la aceptan bien, pero no interactúan demasiado con el entorno. Si se les deja el tiempo suficiente de adaptación, se adaptan sin ningún problema. Pero no hay que presionarlo, y sus reacciones emocionales son muy suaves, ¿no? Son niños que se manifiestan como más pasivos, pero realmente no tienen ningún problema. Eso sería con lo que los niños nacen, con el temperamento. Luego, conforme se van desarrollando con la familia o las personas que los cuiden, los cuidadores principales, se va desarrollando el apego, que es la vinculación especial, digamos, que desarrollan con la figura que se encarga de cuidarlos normalmente, el papá, la mamá, el abuelo, quien sea, ¿vale? El apego, cuando se estudió y se definió, se hizo una investigación que consistía se llama situación extraña o del extraño, y consiste en que iba el cuidador principal, que en la mayoría de los casos era la mamá, con el niño pequeñito, y entonces estaban en una sala en la que luego entraba una persona desconocida por el bebé, bueno, más grandecito, quizás 2 o 3 años. Entonces luego salía, dejaban al bebé solo con el extraño o al niño solo con el extraño, y iban observando las reacciones del niño en ese tipo de situaciones, y luego, según las reacciones que tenía, pues se clasificaron también distintos tipos de apego. ¿En qué se basó la clasificación? Primero, en el mantenimiento de la proximidad.
Es decir, cuando observan los niños, muchas veces hay algunos que buscan continuamente la interacción con los padres o con su figura principal de apego, y hay otros que se muestran un poquito más, no buscan el interés, no quieren estar a su lado, digamos, se muestran más indiferentes ante la presencia de los padres. La base segura es si en presencia del padre o de la madre el niño es capaz, se siente seguro y es capaz de explorar el entorno. Por ejemplo, hay niños que estando la mamá sentada aquí, pues son capaces de juguetear por ahí porque sienten que estando la madre presente no va a pasar nada malo y son capaces entonces de investigar. Hay otros niños que no, que quieren estar todo el tiempo al lado de los padres, hay otros niños que se muestran diferentes, ¿vale? Eso sería la base segura, sí, la familia es una base de seguridad para el niño. Al igual que el refugio seguro es si cuando se asusta o en esta situación, cuando llegaba el extraño, buscaba interactuar con la madre y le servía para consolarlo, es como si fuera un sitio seguro de refugio cuando pasan cosas malas. Y la última característica que definía el apego es la angustia por separación. Es decir, cuando el papá o la mamá sale, si el niño llora o se queda tranquilo o se muestra indiferente, ¿vale? Todo esto da lugar, según las características que tenga el niño, en combinación con el trato que ha recibido por parte de los cuidadores. El tipo de apego seguro es el caso en el que los niños se han sentido queridos todo el tiempo, independientemente de que se porten bien o mal. Entonces los niños sienten que reciben amor incondicional y su forma de comportarse es buscar la proximidad con el papá o la mamá con frecuencia. Son capaces de interactuar y de explorar el entorno, son bastante autónomos porque se sienten seguros y creen que el mundo es un sitio seguro, mientras que los adultos, y cuando sale el papá o la mamá, muestra angustia porque se está yendo su cuidador principal, pero cuando vuelve son capaces de consolarlo con facilidad. Son niños que no muestran reacciones excesivamente elevadas, digamos, desproporcionadas a la situación. Y luego están los tipos de apego inseguros. Los tipos de apego inseguros son los que no han sentido, el niño no ha sentido que se le quiere o está seguro todo el tiempo, sino que en estos dos casos puede sentir que se le quiere solo cuando se porta de determinada manera. Es decir, tienen una sensación de inseguridad, pero son capaces de desarrollar estrategias que pueden llevarle a que el entorno actúe a su favor. Y sin embargo, el apego desorganizado es un tipo de apego que se da más en niños maltratados, retirados de la familia, que son niños que han percibido que los adultos ni tienen patrones consistentes a la hora de cuidarlos y que haga lo que haga, como que las consecuencias pueden ser negativas. Entonces ellos pues son bastante imprevisibles. Ahora lo vamos a ver. El apego ansioso ambivalente, a lo mejor lo conocéis mucho porque ahora se da mucha más información sobre eso. Los niños buscan muchas veces contacto con el adulto, con su figura cuidadora, pero este contacto no les resulta satisfactorio, ni actúa como base de seguridad ni como un refugio. Es decir, por ejemplo, el niño llora y cuando el adulto va a consolarlo, que tampoco muestran, digamos, excesiva sensibilidad a la hora de consolar al niño, por eso el niño no reacciona de esa manera, pues puede ser que rechace. Por ejemplo, el niño llora, busca a la mamá, pero cuando la mamá va a atenderlo, rechaza a la madre. Por eso se llama también ambivalente. Quiere decir, buscan de forma muy ansiosa, desarrollan mucha dependencia emocional porque sienten todo el tiempo que necesitan, tienen mucho miedo al abandono y mucha angustia de separación. Cuando la mamá sale tienen un llanto muy desconsolado y no paran de llorar todo el tiempo, pero cuando llega no se calman o no están contentos, digamos, de la presencia de la mamá o muestran reacciones un poco, incongruentes con lo que se espera. Sin embargo, el apego evitativo, el miedo que tiene no es tanto el abandono, sino a ser rechazado o dañado. Son con frecuencia, pues a lo mejor hijos de adultos que lo descalifican, lo humillan. Entonces, para los niños de apego evitativo, el entorno es como muy inseguro. Tienen mucho miedo de que le hagan daño, entonces no busca con frecuencia la proximidad ni la intimidad, sobre todo porque todo este tipo de relación luego lo extrapolamos a las relaciones de adultos, ¿vale? Nos vamos desarrollando de esa manera. Entonces, digamos, evitan conectar en exceso con las personas, no se muestran seguros, no exploran mucho porque no sienten que el mundo sea seguro, sienten que el mundo es un sitio donde se les puede hacer daño. Entonces, no muestran excesivo, no piden ayuda, más bien
intentan de alguna manera ser lo más autónomo posible para no necesitar nada de nadie y así no poder ser rechazados. Entonces desarrolla muchas veces como un tipo de autosuficiencia un poco compulsiva, ¿no? Tengo que hacerlo todo por mí mismo, aunque me cueste mucho, aunque no pueda. Y el apego desorganizado, como hemos dicho, desarrollaría un proceso de indefensión aprendida, que consiste, indefensión es como que está indefenso o desarmado ante el entorno. Él aprende porque estos dos, como estamos hablando, pueden aprender. Por ejemplo, el evitativo puede aprender que si no se expresa emocionalmente o si no intenta conectar emocionalmente con nadie, no le hacen daño. O el ambivalente puede aprender que si busca constantemente no lo van a abandonar. Entonces, digamos, desarrollan estrategias que pueden ejercer algún control sobre el entorno o producir algún efecto de lo que ellos quieren. El apego desorganizado no, el apego desorganizado pues son niños que a lo mejor hagan lo que hagan, pues se les ha pegado o se les ha insultado y entonces tienen la sensación de que hagan lo que hagan siempre pasa algo malo, entonces no tienen, digamos, ningún patrón concreto que seguir y tienen comportamientos muy impulsivos, pueden desarrollar relaciones muy agresivas, ¿vale? Muy conflictivas, porque no tienen un orden de haciendo esto puedo obtener algún beneficio y haga lo que haga, pues siempre pueden pasar cosas malas. El apego evitativo tiene relaciones muy conflictivas a lo largo de toda su vida. Se extrapola luego sobre todo en las relaciones de pareja, ¿vale? Importante entonces para el bienestar, como hemos dicho, el amor incondicional, que no haya retirada de cariño cuando el niño se porta mal, sino simplemente se pone una consecuencia, pero es muy importante que sientan que aunque se porten mal, siguen siendo aceptados y valorados por la familia, ¿vale? Límites firmes pero flexibles. Que tenga amor todo el tiempo no quiere decir que no tenga que tener normas y que todo vale, sino los niños siempre tienen que estar avisados de alguna manera cuáles son las cosas aceptables y qué consecuencia, que es una consecuencia que le vamos a poner nosotros, una consecuencia que tiene sentido y es lógica con lo que hagan, ¿vale? Le viene después, por ejemplo, y que si las toca, eso se rompe y lo que se rompe hay que pagarlo. Entonces, como lo ha roto él, lo tiene que pagar él, ¿vale? Es una norma que tiene mucho sentido porque a él, cuando tú se la presentes, no le va a costar enlazar el problema o lo que ha hecho mal con la norma, con lo que va a ocurrir. Es decir, tiene su norma clara, lo que está mal y qué es lo que va a ocurrir después, que simplemente él tiene que reparar el daño que ha causado, ¿vale? Si le digo, como se rompa, no hay tablet. El niño no entiende, no puede asociar en su mente qué relación hay entre esos dos factores. Entonces, algo impuesto que es mucho más difícil de comprender, ¿vale? Entonces, es importantísimo que tengan sus límites. Cuanto más predecible sea la vida del niño y más rutinas tenga, sobre todo cuanto más pequeño, él va a tener más seguridad, porque sabe lo que va a ocurrir a lo largo de todo su día. Incluso si hay cosas que no me gustan, soy capaz de desarrollar estrategias porque es algo, digamos, repetitivo. Y tengo muchas formas de ensayarlo y muchas ocasiones. Si no sé lo que va a ocurrir, como que no estoy preparado, ¿vale? Importantísimo que tengamos en cuenta curiosidad, espontaneidad. Todos son manifestaciones de salud psicológica, ¿vale? En general los niños no están quietos, los niños no quieren estar callados, entonces ese tipo de cuestiones es importante que intentemos no reprimirlas. Si reprimimos mucho a los niños, digamos, le quitamos sus armas, porque ellos se expresan así, igual que un niño pequeño. Si intentamos quitarle el llanto, lo que va a ocurrir es que cuando necesita ayuda no sabe cómo pedirla y directamente se va a quedar pasivo y va a aguantar hasta lo que nos demos cuenta nosotros, ¿vale? Y por supuesto permitir la expresión de emociones, que a día de hoy todavía nos seguimos encontrando, sobre todo varones, niños varones, que no puedo llorar porque es que si no, no soy valiente, ¿vale? Tenemos que seguir enseñando a los niños a expresar siempre lo que sienten, aunque a mí no me guste lo que está sintiendo el niño. No puedo reprimir las emociones porque no son voluntarias, ¿vale? Puedo intentar educarlo en la conducta, pero la parte emocional la tiene que expresar siempre tal cual es. Si siente envidia, lo tiene que expresar tal cual es, porque si yo rechazo esa sensación o esa emoción, seguramente luego tenga problemas a la hora de gestionarlo. Tengo que aceptarlo y expresarlo, y yo no puedo cohibir al niño al que lo haga. O nos turnamos, algo que le gusta cada vez, que lo otro también está bien y también es necesario a veces, ¿vale? Pero el tiempo de ocio que necesita para que tu hijo se acerque a ti y te comunique más cosas es pasar tiempo de calidad con él, en el que él esté relajado y tú también, ¿vale? Toma de decisiones. Es muy importante fomentarlo, en la adolescencia es totalmente necesaria. Ayudar al niño o enseñarle a la toma de decisiones, pero llevamos mucho trabajo hecho si desde chiquitito ayudamos a que él tenga voz y voto. Eso no quiere decir que yo decido
2 camisetas que tú como adulto consideras apropiadas para el sitio al que vas. Entonces él elige una. Conforme va teniendo más edad, se le van ofreciendo más opciones. Entonces, dentro de las opciones que tú consideras apropiadas, el niño está eligiendo. Él aprende que las cosas no me vienen impuestas, sino que yo tengo que decidir y tengo que pensar qué es lo que me conviene más en cada momento. Eso le da más autoestima porque se siente más autónomo. Es decir, yo tengo voz y voto, importo y también tengo capacidad de decisión sobre mis cosas. Capacidad de decisión que está permitiendo el adulto sobre lo que él considera adecuado, ¿vale? No es lo que el niño quiera, es lo que tú como adulto consideres. Responsabilidad y tareas domésticas es muy importante porque muchas veces nos centramos solo en el rendimiento académico, de bueno, que el niño estudie o que la niña estudie, las notas, da igual, lo de la casa lo hacemos y ya cuando sea más mayor, no. Para la autonomía y para la autoestima igualmente necesitamos que el niño aprenda otras habilidades, además de estudiar. Habilidades que le van a ser necesarias y sobre todo tiene que aprender a asumir las responsabilidades que le corresponden en la casa y en la vida. Porque seas un niño no quiere decir que no tengas responsabilidades. Lo mejor para el desarrollo cognitivo y emocional del niño es que las tenga, ¿vale? Si no, termina siendo muy infantil. Y luego cuando llega la adolescencia y le queremos meter toda esa responsabilidad, tenemos muchos problemas y el niño se frustra muy rápido, ¿vale? Los niños que no tienen responsabilidades se frustran muy rápido. No saben gestionar las cosas porque no han enfrentado situaciones que sean un poco más complicadas que estudiar o que les requiera algo. Aparte, ver que eres capaz de hacer más cosas, sobre todo a lo mejor en el caso de los niños que no tienen tanto rendimiento, pues también es una fuente de autoestima. Y ver que eres capaz de hacer las cosas por ti mismo y no tienes que estar constantemente pidiendo a los demás también. Y aparte, también tienen que entender que los adultos no son sus esclavos, o sea, ellos también tienen que trabajar en las cosas. Importantísimo. Permitir que los niños prueben cosas y dejar que se equivoquen porque la forma de aprendizaje en la infancia es por ensayo y error. Es decir, pruebo, me equivoco y pruebo otra cosa distinta. Si yo no permito eso, el niño no va a generar opciones distintas de solución, ¿vale? Porque no se ha acostumbrado a ese proceso. Si yo le digo directamente todo lo tienes que hacer así, 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 cuando llegue algo o que no se acuerda o que no ha experimentado nunca, no va a saber qué hacer. Si intenta una cosa y no le sale, se va a frustrar porque no es capaz de generar más opciones. La generación de alternativas de solución es un proceso cognitivo que tenemos que fomentar continuamente. Más en el caso de algunos niños, por ejemplo, con TDA o TDAH, es muy importante también fomentarlo porque tienen más dificultades, pero en general a todos los niños hay que practicarlo. Y evitar el autoritarismo, ¿vale? Porque cuando soy excesivamente autoritaria, o sea, hay que tener autoridad porque tú eres el adulto y eres quien decide qué es lo que es bueno para el niño y qué es lo que no es bueno. Pero cuando yo impongo las cosas sin sentido y de forma a lo mejor un poco brusca, el niño no interioriza las normas ni las comprende, se acaba portando bien en presencia de la persona que le ponga la norma y cuando esa persona no está, muestra toda la rabia, toda la frustración y toda la rebeldía que tiene acumulada por esa imposición y ese sometimiento al que se ha visto expuesto, ¿vale? Y como no le ve sentido a lo que hay porque todo es obligado, no lo aprendo nunca ni lo interiorizo nunca, aunque no esté esa persona. Eso en general en el desarrollo en la infancia, ¿vale? Características más concretas de la adolescencia. Cuando los niños son pequeños piensan de una forma un poquito más concreta, ¿no? Respecto a lo que pueden ver, lo que pueden tocar. Conforme nos vamos haciendo mayores, adquirimos el pensamiento abstracto, es decir, yo puedo sacar cosas en común de distintas experiencias que tengo y demás. Entonces, una vez el adolescente tiene un poquito más desarrollado el pensamiento abstracto, se dan ese tipo de características. Tienden a discutir continuamente, no porque quieran pelearse, sino porque tienen, digamos, más capacidad de razonamiento lógico, se dan cuenta y necesitan como comprobar continuamente si sus razonamientos son acertados o no lo son, ¿vale? Ya no vale todo lo que me digan, sino que yo tengo opciones y las tengo que manifestar. Entonces, también se sienten un poquito más poderosos, desidealizan las figuras de autoridad, es decir, antes papá y mamá mandaban y lo saben todo, y conforme crece un poquito más se da cuenta que papá y mamá no lo saben todo, ellos tienen acceso a otras fuentes de información también, no solo lo que los padres dicen, sino que mi amigo dice esto, el primo del otro dice esto, yo he visto lo otro, entonces digamos que tienden a comparar más cosas, también tienen necesidad de individuarse de la familia, es decir, yo ya no soy el niño de la familia, sino yo ya soy una persona que quiere una identidad propia y que la está desarrollando. Entonces, para eso necesita idealizarlo. Que ocurran todas estas características, aunque sean muy trabajosas para el adulto, quiere decir que todo está saliendo bien, ¿vale? Indecisión, ahora tienen muchas más opciones, pero
si no hemos practicado la toma de decisiones durante toda la infancia, ocurre que cuando llegamos a la adolescencia no tienen estrategias efectivas para seleccionar, ¿vale? No saben qué tipo de cosas, qué opciones, digamos, son las que tienen más ventajas, más inconvenientes. Tienen pocas estrategias en ese sentido para decidir. Por eso es tan importante practicarlo desde la infancia, porque luego tienen muchas más opciones porque manejan otro tipo de pensamiento. La hipocresía aparente, que esto es una cosa que molesta mucho a los adultos que se relacionan con adolescentes, se refiere a situaciones que normalmente ocurre el adolescente, como que a lo mejor parece que se quiere comprometer con muchos ideales o muchas cosas, pero luego no están dispuestos a hacer todos los sacrificios que eso conlleva. Por ejemplo, un adolescente le encantan los animales y quiere acogerlos a todos, pero luego no le quiere echar de comer, no quiere sacarlo de paseo, no quiere quitarle la caca, no quiere cogerle sus ahorros, para como que ellos critican mucho a los adultos porque no se comprometen en esas cosas, pero realmente ellos no son conscientes de todo lo que conllevan. Y cuando intentan hacer algo, parece como que no se quieren esforzar. No es que no se quieran esforzar, es que, digamos, ellos en eso no está asociado lo que quiero y lo que cuesta lo que quiero, el compromiso que necesito. Ellos no son conscientes, por eso ocurre eso, ¿vale? No porque realmente sean hipócritas. Y las dos últimas, que es algo que ocurre en todos los casos, la audiencia imaginaria, que sobre todo ahora con redes sociales se está, digamos, agravando un poquito, es que una vez llega la adolescencia tenemos mayor capacidad de autoconciencia, entonces pensamos que todo el mundo nos está observando todo el tiempo y se da cuenta de todo lo que hacemos, y de ahí tanto sentido de ridículo en la adolescencia, porque es cuando yo tengo un poco de conciencia de que el resto, mirándome, a lo mejor puede intuir lo que yo estoy pensando, que no es así, pero ellos tienen esa sensación, o que por mis comportamientos puede saber muchas cosas de mí o puede juzgarme. Y el último, que es un poquito más peligroso, es la fábula personal, que es que los adolescentes normalmente desarrollan el tipo de pensamiento de que como que hay unas normas que gobiernan el mundo, pero que esas normas no les afectan a ellos. Por ejemplo, yo puedo beber y conducir, pero yo no voy a tener ningún accidente. El que tiene accidente es mi primo, mi tío, mi vecino, mi amigo, pero a mí no me va a pasar, porque, claro, tienen muy poca experiencia y a lo mejor lo ha hecho una o dos veces y no le ha pasado. No te ha pasado porque lo has hecho una o dos veces, pero si lo sigas haciendo te va a pasar. Pero ellos sienten como que son muy especiales en ese sentido, que nadie les puede comprender, que nadie ha vivido nunca lo que ellos han vivido, entonces, en ese sentido, les cuesta mucho comunicarse con los adultos, ¿vale? Porque sienten que no van a ser comprendidos nunca. Con estas características que tenemos, es importante tener en cuenta estas necesidades cuando estáis con adolescentes. Lo primero, el espacio personal. Él ya no quiere participar en las actividades familiares, quiere estar todo el día en su cuarto, quiere mirar TikTok y no quiere estar en eventos sociales que a lo mejor antes sí iba. Esto es totalmente normal. Ahora su grupo de referencia es las relaciones con los iguales. No le interesa la participación en situaciones con adultos. Entonces hay que permitir de alguna manera que se vaya separando un poquito de la familia con unos límites, a lo mejor sí tiene que cumplir ciertos compromisos, pero que hay que entender que en otros él se aburre y no quiere participar, y si me aburro y me frustro, seguramente me porte peor. Entonces, si le evitamos exponer a esas situaciones, es mejor para todos. Las relaciones con iguales, para ellos son lo más importante. ¿Qué pasa? Que muchas veces los iguales pensamos que no le conviene este amigo, ¿no? Cuando miramos su grupo de iguales, este no me gusta, este puede ser una mala influencia, este hace no sé qué. Eso no se lo podemos transmitir así directamente, porque ahora mismo ellos tienen más poder sobre tu hijo que tú. ¿Qué hago? Si tú te enteras de algo, que imagínate que alguien, uno de sus amigos ha robado, pues esa misma situación se la cuentas con un ejemplo en otra persona, ¿vale? Así tú puedes hablar de ese acto sin que él se sienta como que estás invadiendo su grupo, que no sienta que estás criticando, juzgando a su amigo, y te va a escuchar mucho más receptivo porque es algo totalmente impersonal. Y él ya tiene capacidad suficiente para asociar lo que tú le estás contando con que su amigo también lo ha hecho. Entonces, eso es importantísimo. Fomenta también la comunicación, muy importante también. Las habilidades de autonomía, como hemos dicho, no solo los estudios, sino responsabilidades, toma de decisiones. Capacidad de comunicación es de las habilidades más importantes a desarrollar y que más autonomía va a fomentar, sobre todo porque cada vez que necesite algo puede contar contigo. Si te cuenta que se ha saltado una clase, tu hija, para irse con el niño que le gusta, y tú la castigas, no te lo va a contar más. Entonces,
Es verdad que tiene que tener una serie de normas, pero acto seguido que me cuente algo que a ella le hace ilusión, yo no puedo castigarla, ¿vale? Sobre todo si no es algo peligroso. Tendrá su consecuencia, cosas que hayáis fijado previamente, pero tengo que tener en cuenta que no puedo echarle un sermón si lo que quiero fomentar es la comunicación. No quiere decir que no atiendan las normas, pero son momentos diferentes, ¿vale? Cuando estamos en momentos de intimidad y de cercanía, no podemos hacer esas cosas. Hay que escoger, ¿vale? Habilidades de negociación, importantísimo, porque cuando negociamos aprendemos que muchas veces tenemos que ceder. Eso gestiona frustración y poco a poco la tenemos que ir experimentando. Cuando negociamos aprendemos que no podemos permitir que nos avasallen, que eso es muy importante, porque a lo mejor como adolescente no necesita tanto esas habilidades, pero como adulto que va a tener un trabajo sí lo va a necesitar, o que se va a desenvolver con otras personas que no son de la familia, que a veces también es necesario con la familia, ¿no? Pero que a lo mejor tú puedes pensar, bueno, es que en mi casa lo tratamos muy bien, no necesita negociar nada. Sí lo necesita y necesita aprenderlo. La toma de decisiones que la hemos comentado anteriormente, si las vamos fomentando desde la infancia, no tiene por qué haber ningún problema. El reajuste del rol familiar. Tu hijo ya no es un niño pequeño en donde tú mandas y él obedece, que es un poco la dinámica que muchas veces favorecemos con los niños. Él ya tiene capacidad de decisión y además la necesita. Y ya no es tu hijo está aquí a este nivel de poder y tú estás aquí. Poco a poco, para que él se desarrolle adecuadamente, digamos que hay que darle un poquito más de poder, para que a la larga se desarrolle contigo, aunque sea padre e hijo, de adulto a adulto. ¿Vale? Porque aunque sean padre e hijo, los adultos se tienen que relacionar de la misma manera y al mismo nivel. Es algo que le tengo que dar a entender al niño. Si no puede pensar que cualquier persona que sea más mayor que él tiene capacidad de mando sobre él. Y eso no es algo, digamos, al final da lugar como a sensación de estar sometido, ¿vale? Entonces, eso nos ayuda a gestionar bien emocionalmente. Ayuda a gestionar bien emocionalmente que yo me sienta con capacidad para decidir, respetuosamente siempre. ¿Vale? Información. Aunque hay veces que a los padres pues cuesta, con algunos temas cuesta un poco de trabajo o el niño es poco receptivo, es algo que hay que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque ahora ellos tienen, y más ahora con internet, acceso a muchísimas fuentes de información. Entonces todo lo que tú no le cuentes lo va a buscar en los amigos y en internet. Y en los amigos en internet se encuentra información falsa, se encuentra información incompleta. Por ejemplo, una chica adolescente de 13 años que decía que bueno, ella podía mantener relaciones sin preservativo porque estaba vacunada del papiloma, ¿vale? No conozco ni realmente cómo funciona la vacuna, ni conozco los otros miles de millones de enfermedades, el embarazo parece que tampoco se le venía a la mente, quiero decir, tenemos información, cachitos, lo que cuenta mi amigo, lo que veo en internet, no recibo información, entonces ese tipo de información hay que usarla continuamente, igual que las sustancias, no se trata de generar miedo, pero sí conocimiento de los peligros que hay y el uso seguro de las cosas, ¿vale? Igual que beber y fumar, seguramente lo vaya a probar, pero que lo haga de una forma segura y sobre todo que siempre sienta que puede recurrir a la familia para pedir ayuda si la situación se le va de las manos, ¿vale? Ya respecto solo a la parte de gestión emocional, durante toda la infancia y la adolescencia y la adultez también y con nosotros mismos es importante que trabajemos siempre la validación emocional. La validación es una respuesta respetuosa que emitimos hacia las emociones de otra persona o hacia las nuestras, ¿vale? No quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que tú sientes o lo comparta o me parezca bien, simplemente no tengo que entrar a juzgar ni a valorar. No hay emociones apropiadas y emociones inapropiadas. La envidia no es inapropiada, los celos no son inapropiados y si eso se acepta como tal y lo expresa, no genera ningún problema más allá. El problema es cuando yo rechazo esa emoción, me la quedo dentro y, por ejemplo, si estoy celosa de alguien y yo misma me avergüenzo de esos celos, pues seguramente desarrolle rabia hacia mí misma y hacia la otra persona, porque eso ya no lo he podido gestionar. Es importante siempre gestionarlo. El proceso contrario, que lo hacemos muchas veces, sobre todo con los niños, pero bueno, también entre adultos, la invalidación emocional, es decir, de alguna forma descalificamos o minimizamos la importancia que tienen las emociones de los demás. En el caso de los niños son muy frecuentes, que exagerado eres, no es para tanto, ¿no? Le decimos muchas veces a los niños. O una que es totalmente, le invalidas toda la infancia y la adolescencia es, bueno, cuando seas mayor ya sabrás, o sea, cuando seas mayor no, el niño está sintiendo con la edad que tiene y es igual de válido que lo que sientes tú como adulto. Si yo le digo eso, le estoy refiriendo que él como niño nunca va a experimentar una emoción adecuada.
Entonces el niño se avergüenza de sus emociones, las reprime, no las cuenta y luego pues a lo mejor desarrolla problemas de conducta porque vamos acumulando mucha rabia, no sé cómo gestionarla y al final por algún sitio sale. Si no es rabia hacia los demás, es hacerse daño a sí mismo, ¿vale? Pero que las emociones que no expresamos salen de forma descontrolada, entonces mejor expresarlas de forma controlada. Ay. Frases típicas de validación emocional: comprendo tu dolor, entiendo que es importante para ti, llora si lo necesitas, vale, vuelvo a lo mismo. Todavía me encuentro muchos niños que no quieren llorar porque no es de valiente o porque no puede parecer que algo la ha dolido, incluso si se caen, no ya algo emocional. Es decir, aunque me resulte desagradable, tengo que ver qué es lo que siento exactamente. Me siento mal, pero me siento frustrado, me siento decepcionado, me siento triste. Eso lo tengo que hacer, identificar la emoción. ¿Qué es lo que me lleva a esa emoción? ¿Algo que ha pasado o algo que estoy pensando? Si es algo que ha pasado, ¿puedo intervenir yo para cambiar eso? Si puedo intervenir, lo hago. Pero no espero a que se me pase la emoción, no, lo hago en el momento, ¿vale? Como puede ser establecer un límite. Alguien me dice algo que para mí resulta irrespetuoso, entonces yo en el momento en el que detecto que ese comentario es lo que me está causando malestar, tengo que decirle, no me ha gustado eso y te pido que no lo hagas más o terminamos la conversación aquí. Es como establezco el límite, digo lo que no me ha gustado y digo lo que quiero que haga. Y cumplo con las consecuencias en caso de que no me atiendan a ese límite o no lo respeten, ¿vale? Entonces eso me genera una emoción distinta porque yo he intervenido, he gestionado y seguramente me sienta mejor. ¿Que no puedo cambiar lo que ha ocurrido o que me lo causa un pensamiento? Pues entonces lo tengo que trabajar a nivel de pensamiento. ¿Cómo trabajo a nivel de pensamiento? Por una parte puedo, digamos, reconducir mi pensamiento a esto. Digamos, se trata de analizar o cuestionar un poco la importancia de lo que ha sucedido. Tengo que ver si realmente eso que ha sucedido va a causar tanto daño a mi futuro o me va a traer muchas consecuencias negativas, o bien yo me estoy retroalimentando de alguna manera con otro tipo de, digamos, que es lo que suele ocurrir casi siempre. Digamos, tengo un discurso interno, los adolescentes también y los niños a veces también, ¿no? Si tú siempre dices, es que lo haces todo mal, es que no sirves para nada, que eres un inútil, el niño se lo va a repetir en su cabeza. Entonces muchas veces la frustración no la causa que se le caiga algo, sino el discurso en su cabeza. Entonces en ese caso, digamos, la actuación es interrumpir el discurso. En adultos es igual, ¿vale? Con niños es un poco más difícil de trabajar porque son más pequeños y no lo detectan tan rápido, pero el proceso sería el mismo. Siempre aceptamos la emoción y es beneficioso que sea aceptado por la familia, ¿vale? Aunque no estéis orgullosos de lo que sientes, pero hay que darlo por válido siempre. Y luego, cuando tenemos emociones que desbordan un poquito al niño, tenemos que aplicar pues alguna forma de regulación emocional, es decir, para el manejo de esas emociones. Hay dos formas, en niño y en adulto igual. La autorregulación, que es cuando el niño o el adulto se regula a sí mismo o hace algo para manejar sus emociones, y la heterorregulación cuando es otra persona. Por ejemplo, un adulto sería un ejemplo de tu pareja, ¿no? Tú llegas enfadado, le cuentas y tu pareja pues te atiende, te consuela. Ahora veremos, a ver, para que un niño o adolescente haya aprendido a regularse, necesita haber sido siempre atendido emocionalmente por la familia. Y atendido emocionalmente no es que te pasa, bueno, pues toma, distráete con la tablet para que se te olvide. Eso lo puedes hacer una ocasión puntual, ¿no? Estás en la calle, a lo mejor por lo que sea no puedes atenderlo en un momento dado y utilizas algún juego o algo del móvil para que se distraiga. Pero no es una adecuada gestión, ¿vale? Emocional. Entonces, si nos acostumbramos a ayudar al niño a que se regule, él va a internalizar esas estrategias y luego las va a desarrollar por sí mismo. El juego es la forma en la que el niño expresa sus emociones, en la que el niño reproduce conflictos. Sobre todo los pequeños, si os fijáis, siempre están, digamos, tienen muchas veces un tema de juego repetitivo, ¿no? Como que hay algo que no les termina de cuadrar y siguen jugando a lo mismo una y otra vez. Eso es porque necesitan algo y eso les lleva a un proceso interno, entonces hay que permitirlo, ¿vale? Y también ensayan soluciones. Entonces, el juego es la forma más importante de autorregulación o de regularse a sí mismo para los niños. Elementos de contención, por ejemplo, a lo mejor tiene un peluche favorito, sobre todo el caso de los más pequeños, su gasita, algo que cada vez que llora el niño lo quiere coger. ¿Qué significa? Que eso para él actúa a modo de refugio, le está dando sensación de seguridad. Siempre hay que permitirlo, ¿vale?
expresión, dibujo, movimiento del cuerpo, materiales manipulables. Todo eso ayuda, digamos, a sacar las emociones y a transformarla en algo físico. Es un proceso muy bueno, pero es verdad que muchas veces los adultos lo contaminamos, sobre todo en el caso del dibujo o los movimientos del cuerpo, con así no se hace, eso está mal dibujado, así no es. Entonces, una cosa que en el instituto o en el colegio aprendan técnicas artísticas, eso es una cosa para el instituto, pero en su vida libre el niño tiene que dibujar como si que hace 20.000 garabatos, tiene que pintar, si quiere con las manos también lo tenemos que permitir porque es una forma en la que expresa sus emociones, ¿vale? En el caso de los adolescentes quizás más el dibujo. El movimiento del cuerpo igual, nos burlamos muchas veces de cómo baila, intentemos ese tipo de cosas, no, porque al final no es que esté bien o mal, es que se está expresando y es lo que tenemos que fomentar. Detención del pensamiento, redirigirlo. Por ejemplo, el niño va a una vacuna y se siente ansioso, pero sabe que después de la vacuna se va a comer un helado, porque siempre después de la vacuna va. Entonces él redirige su pensamiento hacia el helado. Se regula de esa manera y aunque sabe que no le gusta la vacuna, accede a ponérsela y se calma un poquito. Otra forma de redirigirlo, que esto sería más, si está más desbordado y no, digamos, funciona en ese sentido, sería interrumpir el pensamiento que tiene a través de una tarea. Por ejemplo, tienes que buscar, para que conecte con el aquí y el ahora y con su sentido, tienes que buscar 5 cosas rojas, tienes que tocar, imaginaos 4 cosas que estén frías. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy recibiendo esta estimulación, esto corta un poco la línea de pensamiento que yo tengo y me ayuda a conectar con la situación en la que estoy. Entonces el pensamiento pasa a un segundo plano cuando tengo los sentidos, sobre todo el tacto, que es, digamos, el que sí o sí entra cuando yo toco, porque la vista me puedo distraer, pero el tacto no. Y bueno, en el caso de los más mayores, respiración, digamos, si han aprendido a controlar un poquito la respiración, la relajación muscular progresiva, que consiste en tensar y destensar los músculos por orden, por los grupos musculares, empiezas por ejemplo por los pies, luego las piernas, y eso ayuda, eso necesita más práctica, ¿vale? Y sobre todo en los más mayores, en los más chiquititos hay otras técnicas. Heterorregulación es cuando otra persona me ayuda a manejar mis emociones, a no desbordarme, ¿vale? Como hemos dicho, siempre la escucha y validación es imprescindible en todos los casos, pero también tenemos otra, el juego en el que el niño te pide que tú participes. Tienes que dejar que él te guíe, ¿vale? Y tú vas haciendo lo que él quiera, porque seguramente quiera ensayar y reproducir ese problema una y otra vez. Si tú haces algo por tu propia cuenta, estás introduciendo tus elementos, ¿vale? El más típico, sobre todo con los niños muy pequeños, el contacto físico, que también sirve para los adultos y para los mayores, siempre y cuando sea aceptado por el niño, ¿vale? No puedo imponerle darle un abrazo porque, por ejemplo, en la adolescencia hay muchos que lo rechazan. Entonces tengo que fijarme, o sobre todo si conocéis a vuestros hijos, sabréis ya más o menos lo que necesitan, pero bueno, os fijáis en su lenguaje no verbal. En el caso de los niños un poquito más pequeños o niños que tengan problemas de conducta y que se descontrolen o desregulen mucho, el movimiento físico controlado como el balanceo o en los niños pequeñitos el mecer y demás, ¿vale? Cantarle, redirigir el pensamiento guiado, es decir, si el niño no es capaz por sí mismo de derivar el pensamiento, de interrumpirlo, pues tú, como adulto, de alguna manera lo vas guiando hacia que llegue a alguna conclusión o algún tipo de pensamiento que haga que se encuentre mejor, ¿vale? Si puede ser relacionado con eso, pues por ejemplo, bueno, sé que ahora te preocupa, haces la parte de validación, tiene esta consecuencia, pero bueno, esas consecuencias que tú temes, quizás podemos hacer algo, en casa te podemos ayudar, se ven opciones, ¿no? De alguna manera ayudamos al niño a que deje de estar centrado en la negatividad de ese pensamiento. Convencionalismo refiere a, digamos, protocolos sociales, ¿no? Por ejemplo, si un adolescente corta con su pareja, seguramente ese fin de semana el otro y el otro, todos los adolescentes se reúnan para salir de fiesta, para beber un poquito, ¿no? Para consolar al amigo. Son cosas que se hacen típicamente. Cuando alguien está hospitalizado, pues vas a verlo, le llevas bombones, algún regalito y la persona se siente mejor. Son cosas en las que nosotros podemos ayudar a que los demás manejen mejor sus emociones, porque así hacemos que no se desborden. Y la experiencia vicaria, que es muy importante, sobre todo en el caso de los hermanos. ¿Qué ocurre? Que el niño siente sensación de seguridad porque sabe que cuando él se descontrole se le va a atender, en teoría, con la misma paciencia. Si él ve que el niño, por ejemplo, que el hermano una vez hace algo que no debe y se le pega, cuando él haga algo que no debe se va a poner muy nervioso y se va a comportar incluso peor porque teme las consecuencias negativas. Entonces,
Esos son los casos, por ejemplo, de las mentiras, ¿no? Muchas veces los niños mienten porque saben la consecuencia que viene después. La experiencia vicaria quiere decir que aprende a través de las experiencias de otras personas. Siempre es importante que tu hijo pueda aprender que en tu casa el ambiente que hay es ese y que en los contextos en los que está los problemas se solucionan de formas en las que él se va a sentir completamente seguro. Lógica, violencia física, violencia sexual. Es muy importante la sexual porque muchas veces pasa muy desapercibida o lo normalizamos con son cosas de niño porque el niño tiene 5 o 6 años. No son cosas de niño, ¿vale? El consentimiento, importantísimo que se trate siempre con todos los niños. Acoso escolar, que lo vamos a ver ahora, el uso excesivo de las tecnologías. ¿Qué pasa si mi hijo utiliza excesivamente no solo redes sociales, sino dispositivos electrónicos? Ocurre que ese tipo de estimulación hace que el cerebro trabaje de otra manera diferente, entonces se fomenta mucho la secreción de dopamina. La dopamina, ¿qué hace? Digamos, es como un refuerzo inmediato, entonces el niño tiende a buscar recompensas inmediatas. Hago algo para tener satisfacción ya, ¿vale? Eso perjudica los procesos de planificación y de búsqueda y consecución de una meta a largo plazo. Es decir, el niño se va a frustrar muchísimo si en el momento no consigue lo que quiere. Y establecer una acción que le lleva más de 2 o 3 pasos a hacer, le va a frustrar mucho, no va a querer, le va a suponer un problema, digamos. Entonces, el uso de las redes sociales, el internet, la tecnología en general, lo que ayuda a que el circuito cerebral, digamos, tenga una voluntad más débil, ¿no? Menos autocontrol. Es importantísimo por eso limitar el uso y tenerlo, o sea, que sea un uso seguro y restringido siempre. Las necesidades educativas, bueno, el duelo ahora lo vamos a ver también, las necesidades educativas. ¿Por qué? Porque cuando mi hijo, por ejemplo, tienen que sacar en PT, si yo no le explico que es una medida, que igual que otro niño que tiene gafas no pasa nada, no quiere decir, él se compara con otros niños y por qué él sale y yo no, y por qué a mí me acortan el examen y al otro no. Eso requiere un trabajo porque normalmente se va a sentir inferior y puede desarrollar problemas de autoestima. Y la presencia de trastornos crónicos, ¿vale? Situación de violencia entre iguales. Cualquier tipo de violencia se define por esas 3 características. La violencia de género, la violencia doméstica, todos los tipos de violencia. Es un proceso que se repite en el tiempo, no es que me han pegado un día. Que me pegue un día es una agresión puntual, ¿vale? Y normalmente no genera tantos problemas como un proceso de violencia. Se repite en el tiempo, el agresor tiene intención de hacer daño, no es algo casual o se me ha escapado sin querer, no, busco hacer daño a la persona. Y sobre todo, esta de las más importantes, desequilibrio de poder, es decir, el agresor y la víctima están en posiciones diferentes. Porque el agresor sea más fuerte, porque la figura de agresor sean varias personas, un grupo, y la víctima sea solo uno, porque sea más mayor de edad, porque tenga un estatus privilegiado, es decir, siempre el agresor tiene alguna ventaja sobre la víctima que es con la que, digamos, ayuda a someterlo. Intervenciones en la violencia entre iguales. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta los participantes, ¿vale? La víctima, el agresor, los cómplices y los espectadores. La responsabilidad principal es del agresor, ¿vale? Eso que escuchamos de los que están viendo también tienen la culpa, no. Los que están viendo son espectadores. ¿Pueden ayudar a solucionarlo? Muchísimo, pero no tienen la culpa del proceso de violencia, ¿vale? La responsabilidad siempre la tiene el agresor. Los cómplices también tienen su parte de responsabilidad, menos, pero es verdad que muchas veces los niños y niñas, y sobre todo los adolescentes, si os paráis a ver, son cómplices o se hacen cómplices por la necesidad de aceptación que tienen por parte del agresor. Bien por miedo, bien porque es el popular. Entonces, yo realmente no hago las cosas porque yo quiera hacer daño, sino que yo lo que busco, que muchas veces la situación del cómplice es o ganarme la aprobación del agresor o simplemente que no me haga nada a mí, ¿vale? Entonces, hay mucho miedo en cómplices y espectadores. Eso es lo que hay que trabajar para poder solucionar la situación. La victimización secundaria en cualquier tipo de violencia, ¿vale? La tenemos también. O sea, yo soy víctima porque me pegan, me insultan o me persiguen y luego cuando yo digo algo la gente se da cuenta es que porque no lo has dicho antes, es que es culpa tuya, porque no te defiendes, ¿vale? Y de alguna manera, o qué has hecho tú para que te digan eso, de alguna manera acabamos provocando que la víctima se sienta culpable otra vez. Entonces, digamos, es víctima, también esto muchas veces ocurre a nivel institucional, ¿no? Incluso muchas veces pues en procesos de adultos, ¿vale?
¿Qué genera la violencia entre iguales? Pues muchas veces malas contestaciones, ¿no? Por ejemplo, llegan los papás, es que en la casa se está portando de repente muy mal, siempre está enfadado, no quiere comer, no quiere jugar, ¿vale? Le cuesta dormir, tiende a aislarse, no quiere jugar, o sea, no quiere participar con nadie, incluso pueden llegar a desarrollar conductas más problemáticas, ¿vale? O hacérselo a otras personas, eso se extrapola a otras relaciones. Muchas veces, si yo me veo sometida en un proceso de violencia, puede ser que cuando yo conozca a otras personas, yo inmediatamente me muestre pasiva con ellos y tienda a someterme, es decir, yo ya directamente me pongo en la posición de que tengo que obedecer y que adaptarme yo a ellos, o puede ser que busque a alguien más débil y que yo esas mismas cosas que me las están haciendo a mí y con las que yo siento tanta rabia, digamos, yo descargo la rabia esa que siento con otra persona que percibo más débil, que eso ocurre muchísima frecuencia, sobre todo en adolescentes, ¿vale? La persona que recibe la violencia normalmente en los colegios o en los institutos se convierte en la persona diana. ¿Por qué? Porque normalmente las situaciones de violencia ocurren cuando un niño o adolescente está más tiempo solo, ocurren cuando no se defiende, ¿vale? Entonces esas dos características favorecen que el que ya le ha agredido vuelva a repetir, porque sabe que no tiene ninguna consecuencia y sabe que nadie más se va a meter. El resto que observa, que ve que el día que yo tenga rabia, aquí no me va a suponer ningún problema, porque si este y este lo hacen, el día que yo lo haga, a mí tampoco me va a responder, ¿vale? Entonces, digamos que por eso muchas veces cuando hay, digamos, situaciones graves de acoso escolar, se cambia a la víctima, no porque sea un problema de él, porque muchos papás y mamás dicen que no cambian al agresor, que es el que está actuando mal. Cambia a la víctima porque ya la víctima es blanco fácil de los compañeros, ¿vale? Se convierte como un chivo expiatorio, entonces romper eso es muy complicado en un centro. Entonces muchas veces para proteger al menor, al que se cambia, digamos, es a la víctima, que luego igualmente se cogerá otra víctima por parte de los espectadores. De niñas a niñas se observan, o es al menos lo que nos encontramos más en la práctica clínica, una diferencia muy importante, que es normalmente quienes agreden son el grupo de amigas o del mismo grupo de amigas, ¿vale? Entonces es muy difícil detectar el proceso. Y las agresiones no son bruscas y explícitas como la de los varones entre ellos, sino que son más pasivo-agresivas, ¿no? Eres mi amiga, yo te quiero mucho, pero que si puedo decirte algo para hacerte sentir mal, lo hago. O si puedo decirle a la otra que se venga conmigo y te deje a ti un poquito de lado porque yo te necesito más ahora o porque a mí me conocías antes o cualquier tipo de manipulación. Eso es lo que nos encontramos más en las situaciones de niñas. ¿Qué pasa? Que las niñas se sienten más culpables en ese sentido, porque en el caso del niño, todo el que ve afuera, el niño se siente más humillado quizás, ¿no? Porque es algo más público, pero todo el adulto que lo vea desde fuera se está dando cuenta de que, digamos, hay una acción clara de agresión. En el caso de las niñas, como son amigas, es que, bueno, a veces lo que dicen mucho es que a veces se porta muy bien conmigo, claro, entonces desarrollan como una sensación más ambivalente, ¿no? No rechazan a su agresor, sino que, bueno, es mi amiga, algo habré hecho yo mal, a lo mejor me he equivocado, porque a la otra la trata bien, entonces el problema soy yo. Ese proceso es un poquito más complicado, ¿vale? Medida, importantísimo, trabajar con el niño que está sufriendo la violencia, tenemos que trabajar, ver qué es lo que le ha llevado a no defenderse, ¿vale? Sin presionarlo. No podemos decirle eso que dicen algunos padres, como no le pegas, cuando llega a casa te pego yo, ¿vale? No, o te castigo. Ese tipo de cosas intentemos evitarla porque al final que generas más miedo y él se siente como que es que encima es culpa suya porque no sabe, o porque es tonto o porque se deja pegar. No es eso, ¿vale? Y que siempre busque estar con alguien en lo que se resuelve el asunto, ¿vale? Porque cuando estamos solos ocurren más veces esas cosas de que cuando estamos con alguien, aunque no participes con ellos, pero cuando tú veas al niño te arrimas a un grupo, ¿vale? Y otra cosa importantísima, que esto sí suele dar lugar a muchos conflictos entre iguales, que muchas veces a los niños les cuesta detectar los indicadores de rechazo, hasta el punto que alguien le dice, no quiero que estés aquí conmigo, y el niño se queda y sigue insistiendo, ¿vale? Eso hay que trabajarlo en el caso de que lo haga el niño, porque realmente tú estás siendo irrespetuoso con los límites de otra persona. Eso, por ejemplo, tuvimos un niño, a ver, no justifica, pero, o sea, se puso tan insistente que el otro perdió el control y acabó tirándole una piedra, ¿vale? En la cara, le hizo una brecha aquí. Entonces,
está mal, o sea, es una pérdida de control total, pero es verdad que todavía el otro te seguía diciendo, bueno, pero es que es mi mejor amigo, es que yo tengo que jugar con él. No, o sea, hay niños que no entienden lo que es el no. Entonces eso hay que trabajarlo con los dos, ¿vale? Importantísimo por parte de los centros para evitar este tipo de situaciones, para prevenirlas, trabajar en la situación para cómplices y espectadores que realmente son quienes más pueden ayudar, cómo pueden ayudar y que tiene que avisar de los problemas. Normalmente primero se coge al que es más popular para que no lo pongan de chivato, ¿vale? Y entonces, digamos, enseña un poco la participación en tipo de situaciones, de yo también soy responsable y también puedo hacer cosas para ayudar y para solucionar. Entonces los niños es verdad que, claro, como tienen un poder un poquito más de mando, pues les gusta, son más participativos en ese sentido. También que eso no funciona o que suficiente no es, pero muchas veces hay que hablar con los niños porque la mayoría no lo cuenta por miedo. Es entonces, si tú no lo quieres decir a la profesora o no quieres pedir ayuda porque te da miedo, se lo cuentas tú a tus propios padres. ¿Vale? Que es lo que he trabajado mucho con los niños. Si cada niño, cada cosa que ve que le hacen a otro se lo cuenta a sus padres, todos los adultos están informados y todos los niños van a estar protegidos. Porque si a ti te cuentan como padre una cosa, tú vas a estar informado de lo que le pasa a otro niño y el otro niño va a informar a su papá de lo que le pasa al tuyo. Entonces, digamos, de alguna manera es concienciar sobre la comunicación de ese tipo de conductas y que sean peor vistas, ¿vale? El banco de los amigos para aquellos que han llegado nuevos y demás, para que puedan conocer más gente, ¿no? Donde pueden recurrir, ese tipo de cosas los pueden hacer los coles. Mucho cuidado con la mediación, ¿vale? La mediación no se debe utilizar en principio en situaciones de violencia. La mediación parte de que los niños están en la misma posición, ¿vale? O cualquier persona que participe en una mediación tiene que ser voluntaria y están en la misma posición de poder, ¿vale? En un proceso de violencia, como hemos dicho, están en desequilibrio de poder y por eso el que está abajo aguanta, porque está en desequilibrio. Entonces la mediación normalmente no funciona y además puede exponer al niño víctima a situaciones muy desagradables. Y por parte de los padres, obviamente informar al cole, si no se resuelve, informar a los papás padres del problema. Y si no se resuelve, pues ya hay que tomar otro tipo de medida un poco más severa, ¿vale? Es importantísimo en ese tipo de casos priorizar el bienestar del niño al rendimiento académico. Puede ser que el niño baje las notas, incluso que no quiera ir al cole, ¿vale? He tenido, por ejemplo, niñas con Lexatin para poder ir al colegio de lo asustada que estaba. No, o sea, puede faltar 3-4 días, las matemáticas ya las aprenderá, ¿vale? Pero prioricemos siempre el bienestar hasta que se calme. Ese nivel de estrés no le va a durar siempre, ¿vale? Y muchas veces los coles gestionan muy bien y se consiguen solucionar cosas, pero no expongamos a los niños, ¿no?, a esa medicación y ese tipo de soluciones, pudiendo aliviarlos de otra manera. El duelo, las situaciones de duelo, es otra que puede causar complicaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se muere el abuelo o alguna persona cercana en la familia y es un poco complicado de gestionar para los niños y las niñas. Esas son las fases típicas que se dan también en la adultez, ¿vale? Pero las características que tenemos que tener en cuenta para ayudar a la gestión emocional en la infancia y en la adolescencia, sobre todo en la infancia, son la irreversibilidad. Primero le tenemos que hacer entender al niño desde el primer momento que la persona que ha fallecido no va a volver, no está en una estrella, no te está viendo, esa persona no vas a tener más contacto con ella, ¿vale? Porque que yo haga pensar que la está viendo dificulta la elaboración del proceso de pérdida, porque va a sentir que todavía está. Entonces, todavía está en los recuerdos que tú tienes, todavía está en los regalos que te daba, todavía está en la experiencia que tú viviste, todavía puede estar cuando huele su colonia, ¿no? Cosas así, pero no está presente, no va a volver. Eso es muy importante que lo tenga claro. La universalidad. Todos los seres vivos se van a morir. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con la inmediatez, porque tu hijo, sobre todo si es pequeño, y bueno, también los un poquito más mayores, lo primero que va a pensar es, entonces mi papá y mi mamá también se van a morir. Tengo que explicarle, todos se mueren y normalmente la muerte ocurre cuando son muy mayores o están muy enfermos. Normalmente la gente no se muere de repente, ocurre, pero muy poco. Y el niño no hace falta que sepa qué ocurre, cuánta cantidad de veces ocurre. Lo normal es cuando sea muy mayor o está muy malito, ¿vale? Para que el niño no sienta ese miedo. Igualmente, quizá desarrolle a lo mejor alguna sensación de miedo cuando se va el adulto, digamos alguna angustia por separación. Puede desarrollar, pero es totalmente normal que ocurra unos días. El cuerpo deja de funcionar, ¿vale? Todas las funciones vitales se apagan. No ocurre nada más, ese cuerpo se deteriora y ya está, ¿vale? Y la más importante,
Entonces muchas veces decimos, ay, es que como está el niño se me ha subido la tensión, ¿no? Entonces el niño ocurre, sí, se escuchan cosas de ese tipo. Entonces, si el abuelo se ha muerto de un infarto, el niño lo que piensa automáticamente es que yo me he portado mal, se le ha subido la tensión y se ha muerto de un infarto. No. O sea, el abuelo, si se le sube la tensión es porque la tiene alta. Y si la tiene baja, se le baja. No es por lo que tú hagas o porque tú le pongas nervioso, ¿vale? Siempre la muerte es una causa física que en ningún momento tiene nada que ver con el niño. A no ser que el niño haya cometido alguna acción contra la persona, que no es lo habitual, ¿vale? Siempre la causa que ocurre es física. Y siempre, digamos, las manifestaciones del estrés no son responsabilidad del niño, ¿vale? No es que mi madre se pone muy mala muchas veces porque me porto mal, no. Se pone mala porque su cuerpo está malo, ¿vale? No podemos enseñar a los niños a relacionar esas partes porque ellos se atribuyen la culpa. Cuando ya sean más mayores ya aprenderán lo que es la somatización, pero de chicos no necesitan saber eso. Simplemente es por algo físico que no tiene nada que ver contigo y para él es suficiente, ¿vale? Algunas cosas a tener en cuenta. No demorar, darle la información, ¿vale? Se la tenemos que dar lo antes posible, se la tiene que comunicar, si puede ser, la persona más cercana a él. En caso de que sea una pérdida muy cercana o muy inesperada, comunicarlo también al cole, ¿vale? O al instituto, porque seguramente vaya a estar diferente en el centro para que puedan tenerlo en cuenta. Incluirlo en los rituales, muy importante, los adolescentes siempre que puedan y los niños también, ¿vale? Hay que avisarles cómo es el velatorio, si quieren participar, ¿vale? Pero el proceso de despedida es importante para ellos también. Entonces, si es un proceso que en principio no van a ver nada muy desagradable, si se puede incluir diciéndole lo que te vas a encontrar aquí es esto, en el velatorio lo que va a haber es esto, o en la misa lo que va a haber es esto, para ellos sirve también de despedida y ayuda a la gestión emocional, porque es algo progresivo, no es el abuelo ya no está y ya desapareció para siempre. Primero me despido y luego desaparece para siempre, ¿vale? Eso es si se puede y si el niño quiere, nunca exponerlo si no quiere, ¿vale? Pero digo, no para protegerlo, no dejarlo participar. Informar siempre de forma gradual, es decir, de información más genérica a más específica. Es muy importante que tengamos en cuenta que si es pequeño, cuando vaya siendo más mayor va a tener más dudas, es decir, la comprensión no es completa porque según la edad que tenga tiene distintos niveles de elaboración y de comprensión del duelo. Entonces puede ser que vaya demandando más información porque lo que antes le servía ya no comprende o se le queda incompleto, entonces tengo que permitir que pregunte cosas, ¿vale? Ejemplo, en la naturaleza, cuento o dibujo, por ejemplo, Bambi, ¿no? La mamá se muere al principio y no vuelve a aparecer. Evitamos ponerle en esos momentos cosas como Blancanieves, ¿no? Que fallece y luego revive, o cuentos de ese tipo. Es importante cuento que sea un poquito más realista en ese sentido, para que él no desarrolle la expectativa de que si ocurre algo bueno pueden volver. No ocultar información, como ya hemos dicho, y por supuesto validar las emociones. Esto ante cualquier situación que desequilibre al niño o al adolescente, no solo el duelo, el mantener las rutinas y su vida diaria es sin exigencia, ¿vale? No es tienes que hacer todos los deberes, tienes que sacar notas, pero mantener, digamos, su ritmo de vida habitual va a ayudarlo a recuperarse de cualquier cosa, de una situación de violencia, de algún conflicto que haya tenido. El ver que yo, por ejemplo, me he portado muy mal, pero luego llego a cenar y las cosas son como siempre. Eso le da sensación de seguridad, ¿vale? El abuelo se ha ido, pero yo, pasados unos días, sigo con mi vida totalmente normal. De alguna manera hay que hacerlo, ¿vale? Para que él pueda sentir que todo sigue adelante y que, bueno, poco a poco se irá adaptando a la pérdida. Hay que recolocar a la persona fallecida. La persona fallecida tenía un papel en la vida del niño y unas funciones. Entonces esas funciones hay que recolocarlas en otras personas y hay que avisar al niño. O a partir de ahora, imagina que antes lo recogía el abuelo del cole, a partir de ahora el cole te va a recoger no sé qué, y hay que avisarlo, porque ya el niño experimenta angustia de que encima que ha perdido a la persona, ¿ahora quién me recoge? Esas cosas a los niños les crean incertidumbre aunque parezca que no. La comprensión limitada, que lo hemos dicho, conforme más mayores iremos avisando. Muy importante, muchas veces los papás y las mamás, para proteger al hijo, intentan que los hijos no se den cuenta. Entonces, los hijos mayores, los adolescentes, generalmente se dan cuenta de cosas y no saben qué pasa y están confusos. Los niños notan malestar, pero no saben a qué atribuirlo y normalmente siempre volvemos a lo mismo.
de alguna manera se culpan a sí mismos o piensan que pasa algo con ellos, ¿no? Cuando notan que el adulto no está igual. Entonces es importante que no lo ocultemos. Aparte, el niño y el adolescente tienen que desarrollar también capacidad de empatía. Es decir, no solo yo puedo estar mal, mi mamá puede estar mal o mi madre puede estar mal porque se ha ido una persona que es importante para ella y a lo mejor mi madre ahora no me puede atender, me tiene que atender mi padre, aunque yo quiera a mi madre ahora mismo, porque ella está peor que yo. Entonces esas cosas también, el afrontamiento igual, actúa como modelado, necesitan los niños verlas y los adultos también necesitan expresarlas, ¿vale? Y siempre el acompañamiento. Importante que permitamos, como hemos dicho, hablar de recuerdos, importantísimo, respetar su ritmo, que a veces hay papá o mamá que te dicen, hombre, pero es que nosotros ya estamos bien, no entiendo por qué el niño todavía está afectado. Cada persona tiene su ritmo, niño, adolescente, muchas veces también ocurre que no, como ellos lo van comprendiendo diferente según el periodo que tengan de edad, a lo mejor puede parecer que han ido superando y conforme van comprendiendo otras cosas vuelven a sentirse mal. ¿Vale? Entonces, no es que esté recayendo, digamos, es que lo está elaborando de otra forma diferente, está haciendo un trabajo más complejo del que hacía antes. Entonces, eso le tiene nuevas emociones, seguramente tristes, pero no pasa nada porque es parte del proceso natural, ¿vale? No es un problema. Explosión emocional, es decir, de repente tiene conductas inapropiadas o se muestra muy descontrolado, es habitual, ¿no? Porque es una situación de mucho estrés y él todavía no tiene estrategias para manejar esa situación, muchas veces ni los adultos las tenemos, mucho menos ellos. Entonces, no asustarnos, ni regañarlo, ni reprimirlo, ¿vale? Lo tranquilizamos y ya cuando esté calmado se habla con él. Y bueno, expresar las emociones a su manera. Emociones propias sobre la muerte se refiere a que, por ejemplo, puede ser que esté muy nervioso, de repente se ría mucho o sienta ambivalencia de porque, por ejemplo, a un niño más pequeño, pues menos mal que ya no lo tengo que ver porque yo estaba enfadado con él porque el otro día me dijo que no me llevaba más no sé dónde, ¿no? Entonces, claro, él no comprende el alcance todavía de lo que es un duelo y él está expresando la rabia que sintió en ese momento y el alivio que siente porque no va a vivir esa situación. Entonces, aunque a mí como adulto eso me resulte desagradable, lo tengo que permitir porque el niño está pensando en el aquí y el ahora, no es a lo mejor como nosotros que vamos más allá y sabemos lo que supone esa pérdida a largo plazo, ¿vale? Él se centra más en las emociones inmediatas. Cosas habituales que ocurren en la pérdida. Comprobar la muerte, por ejemplo, va a la habitación de la persona que ha fallecido continuamente, mira sus cosas, coge sus cosas, mira su móvil, porque es como de verdad nunca más, ¿no? Necesitan comprobar de una y otra manera porque es un proceso no vivido, entonces necesito comprobar que no sé, que es verdad lo que ha ocurrido y que no va a estar, porque el niño tiende a pensar que va a estar, entonces muestran como un poco de incredulidad y necesitan una comprobación constante. ¿Vale? Ansiedad ante la separación, por ejemplo, si se ha muerto el abuelo, pues va a pensar que papá y mamá les puede pasar algo y no se quiere separar de ellos o les genera angustia porque simplemente están un poquito más inestables. Es habitual y en general no supone ningún problema, más allá. ¿Vale? Miedo, confusión, duda entre lo que ha ocurrido, por ejemplo, a lo mejor ha comprendido lo que le ha pasado, se ha sido un accidente, pero luego sigue pensando y claro, conforme más piensa y más capacidad de abstracción tiene, más dudas se le generan, entonces puede ser que vuelvan al proceso una y otra vez. No es que no se lo crean, sino como que no terminan de comprender porque, digamos, su desarrollo cognitivo todavía no le da para una comprensión absoluta, entonces se producen oscilaciones. Y lo que hablamos de las nuevas tecnologías, sobre todo para adolescentes, pero también ya en niños, niñas, ¿vale? Que lo vemos mucho, para el uso seguro es importantísimo. Primero, los horarios de uso tienen que estar limitados, ¿vale? Lo máximo que podáis. Es decir, él tiene que utilizar las tecnologías lo menos que sea posible, pero tiene que utilizarlas porque las necesita académicamente, las necesita para relacionarse, ¿vale? Se trata de darle un uso seguro. Tiene que dejar de utilizarlas mínimo 3 horas antes de irse a la cama. Es decir, si se acuesta a las 11, 3 horas antes, le quitamos el móvil, le quitamos la tablet. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita ese tiempo o más para poder desconectarse, para poder tener un descanso efectivo. Si no, el cerebro no va a descansar, no va a reparar, no va a fijar conocimiento de la misma manera, ¿vale? Muchas veces, incluso si vais a una valoración de la inteligencia, además te piden incluso horas o días de no uso, ¿vale? Porque puede, como hemos dicho, puede afectar los circuitos y demás. Es muy importante. Tú como adulto,
También según la edad del niño, en tu móvil tienes una aplicación que puede controlar el dispositivo de tu hijo. Tu hijo tiene que estar avisado de que tú le vas a controlar el encendido, el apagado, según la edad que tenga, más libertad o menos libertad. El contenido al que puede acceder y el contenido que va a publicar, él tiene que saber que lo vas a supervisar. Eso no lo puedes controlar desde tu aplicación quizás, pero sí que lo vas a supervisar. En el caso de los más pequeños, una cuenta conjunta, avisado de, vale, nos hacemos esta cuenta los dos, entonces tú ves todo lo que va haciendo tu hijo y tú ves todo, limitas el uso que le puede dar. En el caso de un poquito más mayores, como digamos, tienen que tener un poquito más de privacidad, a lo mejor no tenéis la cuenta conjunta, pero tú le sigues y le controlas que no tenga restricciones lo que publica, en el sentido de que no te bloquee las historias, no cosas. Sobre todo en el caso de más pequeños, porque los niños no tienen responsabilidad legal con el móvil, creo que hasta los 14 años. Entonces, todo lo que ocurra es responsabilidad tuya. Entonces, eso lo tiene que entender tu hijo. Y si no, no se usa. Ya cuando tiene 14, 15 años es importante que tengamos en cuenta la privacidad, ¿vale? No se trata de cotillearlo, se trata de que hagan un uso seguro y de saber que no están hablando con nadie extraño. Muy importantísimo. Juegos en línea. Por ejemplo, el Roblox, no sé si lo conocéis, tiene muchísimos juegos infantiles también, no solo para adolescentes. Muchos niños, pues por Roblox se pasa pornografía, ¿vale? Entonces, intentar que si juegan en sitios que puedan hablar con gente en línea, solo se relacionen con gente que conoce. Es decir, si juega tu primo, puedes jugar en línea con tu primo, pero con nadie más, ¿vale? El Fortnite igual, que vamos, el Fortnite no lo recomiendo a ninguna edad. Pero bueno, si juegas en línea o cualquier juego que sea en línea, solo con gente que conozcas, nada de conocer a gente nueva por juegos, nada, porque no sabes nada de su identidad, no controlas y se hacen muchas cosas, vamos, y hay muchos casos que han tenido relaciones perjudiciales, ¿vale? A través de eso, y ya os digo, situaciones muy comprometidas. Y por último, los grupos de WhatsApp, estamos lo mismo con el tema de la legalidad. Los grupos de WhatsApp muchas veces se utilizan para descalificar o para hacer vacío, o ahora te meto, ahora te saco. Entonces, los grupos de WhatsApp, si podéis que tengan grupos con amigos íntimos, pero que no estén en grupos grandes, ¿vale? Porque ahí se puede manipular mucha información, luego se hacen captura de pantalla, luego borro este mensaje, luego trae muchos problemas. Entonces, la participación justa y necesaria, y si puede ser, y si el niño es más pequeño, que sea supervisada por ti, ¿vale? Es lo que necesitan para un uso más seguro. Como hemos dicho, afecta a los circuitos cerebrales y eso al final acaba afectando a la forma de relacionarse con los niños, genera reacciones a los que juegan mucho tiempo o usan mucho tiempo internet, relaciones más irritables, pierden un poco la noción del tiempo, muestran menos interés hacia el entorno porque, claro, las redes sociales y todo lo del móvil es muy estimulante a nivel de sonido, a nivel de imágenes, a nivel de rapidez. Entonces ya tu cerebro lo único que quiere es eso y es lo que te demanda. Entonces pierde el interés en actividades de otro tipo. Favorece, digamos, que los niños se frustren más rápido, que tengan menos capacidad de resolución y menos capacidad de autocontrol. Entonces, sobre todo en el caso de los adolescentes, es importante tenerlo en cuenta para la gestión emocional, ¿vale? ¿Alguna duda? No me daba tiempo. Vale, pues esta es, digamos, la parte básica de las emociones de la infancia y la adolescencia, y espero que os sirvan para aplicarlas en vuestro día a día. ¿Vale? A vosotros.